Ok, nuevamente. Buenos días tengan todos. Mi nombre es Yitzen Lizama Peraza. El día de hoy pues estamos aquí reunidos para lo que sería nuestro primer espacio abierto con su asesor virtual relativo a la semana 4, semana de integración. En este espacio lo que vamos a hacer más que nada es una oportunidad para ustedes de poder establecer un diálogo más cercano con su servidora, con su asesora virtual. Acuérdense que nuestro grupo es el 126 del módulo 3, generación 34. Mi nombre es Yitzen Lizama Peraza y bueno, el día de hoy, como les comentaba, es en relación a la semana de integración que vamos a tener esta primera pues sesión. El día viernes vamos a tener otra de manera similar. En esa vamos a poder también interactuar y ustedes también pueden exponer cualquier duda que vayan teniendo en relación pues a las diferentes actividades, a los diferentes recursos, a los diferentes espacios que en esta ocasión pues resulta importante para ustedes realizar, ¿no? Tenemos tanto los espacios del YouTube como lo que es la aplicación Jitsi. En el caso de la aplicación Jitsi, la ventaja es que permite que también ustedes pues interactúen de manera oral, es decir, que puedan utilizar su micrófono, que puedan utilizar su cámara para interactuar, aunque también tenemos por otro lado el live chat de YouTube, en donde me pueden plasmar cualquier pregunta, cualquier comentario que vaya existiendo en relación pues a los contenidos y las actividades del curso. Esta sesión va a quedar grabada. Esperemos que tengamos pues asistentes. De no ser así, se da una tolerancia de 10 minutos para que pues concluyamos la sesión. Sin embargo, sí me gustaría en esta ocasión a comenzar a pues afinar ciertos detalles y aclarar ciertas dudas que veo que algunos han estado teniendo en relación a esta semana de integración, ¿no? Entonces, mientras se van conectando personas, que esperemos que sí suceda, voy a abordar estos temas y en caso de que se conecten y estén ustedes ya pues visualizando esto y tengan alguna pregunta, por favor, pues nada más notifíquenme que quieren participar, ya sea aquí en el Jitsi o pónganmelo en el YouTube, ¿ok? Bueno, entonces, voy a comenzar a compartir mi pantalla para que puedan ustedes acceder a lo que es pues la presentación que preparé para el día de hoy. Ahora espérenme. Ahí va. Ok. Bueno, aquí tenemos entonces la presentación, también con el live chat de YouTube, por si tienen alguna pregunta que yo también la pueda visualizar, ¿ok? Entonces, primero que nada, recordarles que el Foro Aprendiendo pues es un espacio en el que podemos nosotros interactuar. De hecho, debemos interactuar porque acuérdense que aunque no tiene una evaluación como tal, es decir, una ponderación como tal, este espacio es muy importante para construir conocimiento de manera colaborativa. En esta ocasión, ok, las cuatro preguntas que tengo yo en este foro van encaminadas a la reflexión en torno a nuestros aprendizajes de las semanas previas, así como a las estrategias que identificamos que nos sirven a nosotros para pues cumplir con las actividades. Entonces, el objetivo de esta sesión, ¿no? Es precisamente también motivarlos a ustedes a que reflexionemos un poquito en relación a estas preguntas, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el foro yo les compartía, pues, cuál ha sido su opinión en relación a los aprendizajes de las semanas previas, cuáles consideran ustedes que han sido los aprendizajes más significativos que han desarrollado, cómo se relacionan estos conceptos con lo que día a día ustedes observan en su contexto, con lo que viven y finalmente cuál ha sido una estrategia de aprendizaje que fue de utilidad para ustedes. Entonces, si me quieren compartir un poquito en relación a esto, veo que ya hay algunas personitas, veo que está Yolanda por ahí por el live chat de YouTube, veo que está Xochitl por acá por el Jitsi. En el Jitsi tenemos también el chat si no quieren usar su cámara o su micrófono, pero sí me gustaría que reflexionáramos un poquito en esta ocasión en relación a estas preguntas. Entonces, para ustedes, chicas que se encuentran acá presentes, Xochitl y Yolanda, ¿cuáles fueron los aprendizajes más significativos? ¿Qué es lo que más les gustó de este curso? ¿Qué aprendieron? Y de igual forma,
qué les sirvió para abordar pues estas actividades, pues sí, actividades que fueron o que están siendo, de hecho, porque todavía no acabamos, pues complejas, ¿no? ¿Me quieren compartir un comentario por ahí? Yolanda, si me quieres escribir por el live chat de YouTube, un comentario por ahí. Y Xochitl, si quieres tomar la palabra, nada más tendrías que habilitar tu micrófono o tu cámara, lo que prefieras, o ambos. Ok, a ver, espero una respuesta. También veo ya que se está uniendo por ahí Mari. Ok, entonces Mari, estamos comentando ahorita en relación al foro Aprendiendo, este espacio que es el espacio abierto con su asesor virtual, pues el objetivo es que nosotros reflexionemos un poquito en torno, primero que nada, a las preguntas que se compartieron en el foro Aprendiendo. Entonces, si nos quieres, pues, comentar tu experiencia en relación a estas semanas de aprendizaje, cuáles son tus aprendizajes más valiosos, qué estrategias te fueron de utilidad a ti y pues qué es lo que más pues, te gustó o lo que más se te dificultó del curso. Pónganme un mensajito por ahí por el live chat o por el chat de Jitsi o díganme si quieren retomar eh, la palabra, ¿no? Ok, Xochitl, por ejemplo, me dice acá por el chat que lo que más le ha costado, al menos a ella en este curso, pues fue lo relativo a las citas en formato APA. Ok, al ser este un módulo, sobre todo de carácter, pues académico, sabemos que tenemos siempre que referenciar con el objetivo de evitar lo que es el plagio, ¿no? Se hace mucho hincapié en prepa en línea en relación al plagio, que en ocasiones yo entiendo que no es intencional, no es una práctica intencional, sino que es algo que hacemos muchas veces por desconocimiento, porque muchas veces, pues sobre todo en la secundaria, todavía no se nos enseña en relación a cómo referenciar apropiadamente la información. Es un poquito complicado, sobre todo al principio, acostumbrarnos a utilizar un formato, pero yo la recomendación que les puedo dar en relación a esto, y que quizás ustedes también me puedan compartir su experiencia, pues sería el consultar los diferentes recursos que les he estado compartiendo, el identificar el que más se acople a pues quizás su forma de trabajo. Les compartí en esta última ocasión un generador de referencias. Entonces, únicamente una vez que ya le agarremos así como que la onda a cómo citar, cómo referenciar, cómo se forma una cita corta y qué relación tiene con la bibliografía que pongo al final, una vez que hago ese match, ya no hay ningún problema. ¿Ok? Entonces, me gustaría aprovechar también este espacio. Bueno, acá Mari me pone, por ejemplo, me ayudó mucho ver los temas desde otras ciencias. He puesto en práctica el resumir, el tomar lo más importante del tema. Nos dice también que el aprender dónde buscar información verídica, lo cual me ha facilitado hacer mis actividades. Es exactamente, ese es el propósito de este módulo más que nada, como tener una primera aproximación a lo que es la ciencia y cómo también, porque muchas veces hablamos, que el conocimiento científico y nos resulta algo quizás alejado de nuestra realidad, que no vemos qué relación existe entre lo que pues nosotros creemos muchas veces que ocurre únicamente en entornos controlados o en laboratorios. Muchas veces no vemos esta conexión con pues lo que nosotros vivimos, cuando la ciencia, sobre todo en el caso de las ciencias sociales, pues hemos visto que tiene una conexión directa, ¿no? Que a partir de estas ciencias como la antropología, como la sociología, como la psicología, se pueden muchas veces abordar situaciones que estamos viviendo en nuestro entorno y buscar soluciones para ello. Nos pone Yolanda, ¿no? Acá que la reseña
todavía se me complica un poco. Efectivamente, también este es un producto que sigue un formato. Entonces, por ejemplo, ahí yo noté que muchas veces el problema es que sí me ponían información que resultaba útil para la elaboración de la reseña, pero no me lo redactaban de la manera apropiada. Es decir, si la reseña era acerca, por ejemplo, de este último artículo que leímos y que realizamos la reseña, ¿no? Muchos me hacían resúmenes, ¿ok? Y el resumen es parte de la reseña, es una parte de la reseña, pero no es lo único. Entonces, aparte de ese resumen, tengo yo que decir, bueno, ¿qué es lo que me resulta más valioso de este texto que leí? Con mis propias palabras, expresar, bueno, esto es lo que yo considero que es la aportación principal del autor, ¿no? Y esto otro es lo que yo considero que a lo mejor el autor no llegó en su totalidad a cubrir o a manejar o que se quedó corto, y ahí era donde nosotros teníamos además que poner o plasmar con nuestras propias palabras de qué otras formas han sido abordada el tema de la multiculturalidad y de las culturas, ¿no? Y cómo se complementaría eso que yo leí en el primer texto con lo que yo investigué, ¿no? Entonces sí hay que saber en cierta forma identificar cuál es ese formato o esa serie de, pues, de diferentes elementos que la reseña debe de contener, que en este módulo en específico, pues hemos realizado bastantes reseñas, aunque con ciertas variaciones, ¿no? En una fue únicamente de opinión, en otra fue una reseña comparativa entre dos textos, ¿no? Y en otra, pues ya fue una reseña de un producto más aparte de lo que yo investigué, ¿no? Entonces, básicamente, la idea va siendo la misma, dar nuestra opinión de lo que aborda el texto, no decir de qué aborda, cuáles son pues esas argumentaciones más importantes y además qué fue a lo mejor donde yo sentí que el autor se quedó corto y por qué, ¿no? Entonces es el resumen, un análisis de la información y aparte mi opinión en relación a ello, ¿no? Bueno, entonces, esto es en relación al foro aprendiendo. Acuérdense que esos espacios ya no van a ser como las videoconferencias, que era lo que les comentaba al principio de la sesión, sino que estos espacios son más para la interacción entre ustedes, conmigo, en caso de que tengan dudas, en caso de que tengan preguntas en relación a las actividades. Sin embargo, sí me gustaría recalcar algunos puntos. Esta semana de integración es una semana muy importante. Acuérdense que solo el proyecto integrador tiene un valor del 30%, mientras que el foro de integración tiene un valor del 8%, y también es muy importante que contesten el cuestionario de autoevaluación, porque solo al hacerlo nos otorga un 5% de nuestra calificación. Entonces, sí me gustaría recalcar la importancia de participar en la totalidad de los espacios en tiempo y forma. Acuérdense que no hay extensiones de tiempo para esta semana. De igual forma, acuérdense que en el foro de integración va a ser muy importante que participemos en diferentes días de la semana. ¿Ok? Diferentes días. Lo mínimo son 5 intervenciones distribuidas en diferentes días, porque si yo hago mis intervenciones en un solo día de la semana, me baja puntos. Si yo no hago las 5 intervenciones, también me baja puntos, ¿ok? Entonces sí va a ser muy importante completar la totalidad de las participaciones, que acuérdense que son al menos 5, que deben de estar distribuidas en al menos 4 días diferentes de la semana. Y otra cosa muy importante en relación a este foro es que su calificación de esta actividad no va a ser la final, ¿ok? No va a ser una calificación final, sino hasta que termine la semana de integración y el próximo martes o miércoles, ok, una vez que completó el curso, el próximo martes o miércoles de la siguiente semana, no de esta, de la siguiente semana, ustedes van a recibir su retroalimentación de su participación en ese espacio, en el foro de integración. ¿Ok? Y cuando reciban esa retroalimentación que yo les voy a hacer llegar vía mensajero, es entonces cuando ya pueden ustedes entrar a la plataforma y consultar cuál fue su calificación final de esa actividad, ¿ok? Y cuál es su calificación final del curso, ¿ok? Entonces, sí es muy importante considerar esto, porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa con este foro? Este foro, a veces lo que sucede, ¿ok? Es que
Se califica cada una de las aportaciones, me pide a mí que le califique de manera individual, ¿ok? Y el foro, la plataforma lo que hace es hacer pues un promedio de esas participaciones. Sin embargo, esa no es su calificación final. Su calificación final yo la establezco con base en la rúbrica, es decir, uno por uno, yo tengo que entrar una vez que finalice el curso a checar, mira, Xochitl realizó sus 5 participaciones, ¿ok? Cumplió con esto, con esto, con esto, con esto. Bueno, entonces su calificación final va a ser esta de acuerdo a nuestra rúbrica, así se califica. ¿Ok? Entonces, a pesar de que ustedes vean una calificación, ahorita si ustedes entran al apartado del foro, del espacio, el portafolio de evidencias, perdón, si ustedes entran al portafolio de evidencias para ver sus calificaciones, a lo mejor les aparece una calificación ahí, pero esa no es su calificación final, ¿ok? Esa es únicamente la calificación de la primera intervención o de la primera y segunda intervención promediadas. ¿Qué pasa? Que muchos se van con la finta, ya tengo una calificación, pues ¿para qué sigo haciendo las demás participaciones? ¿Y qué pasa? Que cuando yo reviso, pues lo solicitado eran 5 intervenciones y esta persona únicamente realizó una. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor la primera intervención que realizó, pues sí estaba muy bien. Entonces, pues el promedio, pues al ser una, el promedio de uno, pues va a ser esa calificación, ¿verdad? Entonces, a lo mejor en esa sí sacó 90 o sacó 100, ¿ok? Pero si no realizó lo demás, pues entonces en ese momento yo al cotejar con la rúbrica, ese 100 que tuvo en su primera intervención pasa a cero, ¿ok? Porque no cubrió con el mínimo solicitado. Entonces, es muy importante que no se dejen llevar por eso y que realicen la totalidad de sus participaciones en la totalidad de los días especificados, ¿ok? Para que al final, una vez que ya reciban su retroalimentación, que les voy a hacer llegar vía mensajero, entonces sí puedan entrar y puedan consultar cuál fue su calificación final, tanto del foro de integración como del módulo. Y acuérdense también, una recomendación muy importante es que realicen una impresión de su portafolio de evidencias. En el foro Avisos y Novedades les compartí un recurso para aprender a hacer esto, para que ustedes tengan esa evidencia de cuánto saqué en el módulo por cualquier cosa, ¿ok? Y eso lo guardan en su computadora y listo, ¿ok? Entonces acuérdense, en relación al foro de integración, 5 participaciones distribuidas en 4 días diferentes. Consulten la rúbrica de su actividad para que sepan específicamente qué es lo que se solicita. Ahora, en el proyecto integrador, ¿ok? En este proyecto integrador, como su nombre lo dice, acuérdense que el objetivo va a ser que nosotros utilicemos pues, todo lo que ya aprendimos, ¿ok? Todo lo que ya aprendimos lo vamos a utilizar pues en la elaboración de diferentes productos que aquí me van a pedir, ¿no? Entonces, en relación a este proyecto, cuando ustedes abren su documento de trabajo, el tema que van a abordar es sobre la violencia, ¿no? Entonces, en la primera sección, pues acá vamos a compartir lo que ya sabemos nosotros, el conocimiento previo que tengamos en relación al tema. Mi recomendación es que estas dos sean con una extensión de 3 a 7 oraciones, ¿no? Posteriormente tenemos un cuadro similar al que ya hemos completado, ¿ok? Para completar este cuadro va a ser importante revisar los recursos de la plataforma, sobre todo aquellos intención comunicativa, características de la ciencia. Entonces, si se dan cuenta, van a ser actividades muy similares a lo que ya hicimos en actividades previas, ¿no? En este caso, vamos a tener para completar esa tabla que leer estos dos textos que nos comparten en relación a la violencia, ¿ok? Entonces, con base en eso, vamos a completar nuestra tabla. ¿Ok? Posteriormente, en la siguiente sección hay otra tabla, pero en este caso, ¿no? Ya no es únicamente sobre los dos textos, sino que nos dice que investiguemos en relación a los siguientes elementos. Para investigar, acuérdense que podemos utilizar buscadores académicos, páginas de universidades, y aquí el objetivo va a ser que en esta columna pongamos nosotros cómo contribuye
a la existencia de violencia cada uno de estos conceptos, es decir, cómo la globalización contribuye a la existencia de la violencia, cómo la multiculturalidad contribuye a la existencia de la violencia, cómo la información en Internet contribuye a la existencia de la violencia. Para dar respuesta tenemos que investigar, ¿ok? Y en esta columna, cómo ayudan cada uno de estos conceptos a erradicar, es decir, a eliminar o al menos a disminuir lo que es la violencia, ¿ok? En el apartado 5 de esta actividad nos dice que elijamos una relación social, que acuérdense que las relaciones sociales pues son el tipo de relaciones que nosotros establecemos en nuestra vida cotidiana. Las relaciones sociales pueden ser relaciones de trabajo, relaciones afectivas, relaciones de amistad, etcétera. Entonces vamos a elegir una relación social y después tenemos que dar un ejemplo de cómo en esa relación social se puede presentar una situación de violencia, ¿ok? Entonces, eso para el apartado 5. Después en el apartado 6, pues nos preguntan nuevamente en relación a la intención comunicativa de los textos que nosotros consultamos, ¿ok? Y posteriormente nos dice que hagamos una reseña crítica. Nuevamente, en esta ocasión, pues vamos nosotros a seleccionar uno de los dos textos que consultamos, ¿ok? Vamos a seleccionar uno de los dos textos que consultamos y vamos a realizar una reseña crítica en relación a él, ¿ok? Entonces, acuérdense que ya vimos varias veces eh, las diferentes secciones con las que debe de contar la reseña, ¿ok? Acuérdense que siempre es importante poner un título, después es importante dar una presentación de lo que es la obra, después un resumen expositivo, un comentario crítico y conclusiones. Entonces, a grandes rasgos, acuérdense que la reseña es no solo el resumen del texto, sino también un análisis del mismo más nuestra opinión. ¿Okay? Les pido únicamente que muteen sus micrófonos si son tan amables para que no se escuchen los ruidos, a menos de que quieran compartir algo, pues notifíquenme y con mucho gusto les cedemos la palabra. ¿Ok? Y bueno, por último, también recordarles nuevamente que cada vez que ustedes realizan sus cuestionarios, cada vez que ustedes realizan sus actividades formativas, es de suma importancia darle clic al botoncito enviar todo y terminar para asegurarnos de que se guardan sus respuestas y que por ende se les otorgan los puntos correspondientes. ¿Ok? Bueno, dudas que quieran comentar, preguntas que tengan, comentarios. Acuérdense que este es un espacio para la interacción. Entonces, si quieren compartir algo, por favor, con mucho gusto les cedo la palabra. Bueno, Xochitl nos comentaba sobre el tema de la calificación en el foro de integración, ya lo comentamos, que aunque les aparezca una calificación ahí, no es su calificación final, que tienen que seguir participando. ¿Ok? ¿Alguna otra duda o comentario que quieran ustedes realizar? Acuérdense que este espacio es para preguntas, para comentarios. Pueden tener la palabra si se encuentran en el Jitsi. Únicamente desactiven su micrófono y con mucho gusto les escuchamos. O si quieren escribir un comentario en el chat, pues también es otra opción de participar. ¿No hay más dudas ni comentarios? De todas maneras, recuerden también que el viernes a esta misma hora, es decir, a las 12 del día, estaremos teniendo una segunda sesión, ¿okay? Un segundo espacio abierto con su asesor virtual en caso de que vayan surgiendo preguntas o comentarios o de que quieran a lo mejor discutir ciertos temas del curso, ¿no? No existen más dudas ni preguntas entonces, comentarios tampoco. ¿Nadie quiere compartir nada más?
Ok, entonces déjenme dejar de compartir pantalla. Espérenme un segundito, por favor. A ver. Ok. Ok. Bueno, pues en caso de que no existan más dudas o comentarios, pues únicamente me queda agradecerles su participación en este primer espacio. Acuérdense que el viernes estaremos teniendo un segundo espacio a las 12 del día, ¿ok? Y les estaré también compartiendo los links para que puedan ustedes conectarse a esta sesión. Y esta sesión también queda grabada en lo que es el YouTube. Les voy a estar compartiendo el link de ese espacio también para que puedan consultarlo nuevamente. Muchísimas gracias por su atención. Échenle muchas ganas. Ya es la última semana del curso, la semana más importante en cuanto a ponderaciones. Entonces, vamos a cerrar con broche de oro. Sé que ustedes pueden lograrlo. Muchas gracias. Seguimos en contacto. Bye.